¿Quién no ha llegado a un punto en su vida donde se ha preguntado, ¿por qué mi felicidad depende de alguien más? Es curioso, casi sorprendente, darnos cuenta de cuán frecuentemente entrelazamos nuestra alegría con la presencia y el comportamiento de personas cercanas. Recuerdo vívidamente un momento en mi vida donde la dependencia emocional se volvió tan evidente como el cielo despejado tras una tormenta. Era un día cualquiera y al mirar a mi alrededor me di cuenta de que mi bienestar emocional estaba atado a una persona que, en realidad, no había aprendido a navegar las aguas turbulentas de la vida adulta. Es en estas experiencias donde las expectativas se convierten en trampas. La ilusión de que el cariño de alguien más puede llenar los vacíos que habitamos dentro de nosotros mismos es una trampa deliciosa pero peligrosa. Como un pájaro que se aferra a la rama de un árbol, sintiendo la seguridad momentánea, olvidamos que esa rama, frágil y delgada, puede romperse en cualquier momento. ¿Cuántas veces hemos estado en relaciones donde el amor se transforma en carga porque nos aferramos a la idea de que la otra persona debe ser nuestra fuente de felicidad? Este juego de dependencias nos lleva a un ciclo interminable de expectativas insatisfechas. Imaginemos por un momento un río que fluye sereno y libre hasta que una roca aparece en su camino. El agua, en su afán por seguir su trayectoria, se encontrará con la resistencia, causando una turbulencia que le impide avanzar de manera armoniosa. Así es nuestra conexión emocional con los demás. En el afán de buscar la felicidad en otro, generamos conflictos internos y perdemos el rumbo. Es notable cómo a menudo permitimos que la inestabilidad emocional de otros se convierta en nuestro lastre. Pero, ¿qué pasa si nos detenemos y reflexionamos? La libertad y la paz interior que tanto anhelamos no vienen de la aprobación o el amor de otros, sino de entender que la verdadera fuente de felicidad reside en nosotros mismos. Recuerdo una relación donde constantemente buscaba la aprobación de mi pareja. Me encontraba con frecuencia en un ciclo de búsqueda de gestos de amor y reconocimiento, solo para volver a casa sintiéndome vacío. Cada vez que su estado de ánimo cambiaba, el mío también lo hacía. Como si estuviéramos conectados por una delgada cuerda, cualquier movimiento brusco podía desequilibrar todo. Aprendí de manera dolorosa que el amor no debería sentirse como una cadena, sino como una danza. Cuando uno tropieza, el otro se sostiene. Pero esta danza debe ser recíproca y natural, no una lucha constante por mantener el equilibrio. Así, nos encontramos atrapados en esta ilusión de dependencia, donde lo que parecía ser el amor se convierte en una carga y, a menudo, en un sacrificio de nuestra propia identidad y bienestar. Es un engaño que nos hace pensar que la felicidad de otro debe ser nuestra prioridad, incluso a costa de nuestra propia esencia. La trampa de la dependencia emocional es sutil, pero puede ser devastadora, y es vital reconocerla antes de que se convierta en una jaula. Al final, tenemos que preguntarnos, ¿qué pasaría si nos liberamos de esta necesidad de depender emocionalmente de otros? ¿Podríamos encontrar en nosotros mismos el amor y la felicidad que buscamos tanto afuera? Este proceso de desapego no implica ser egoístas, sino más bien fomenta una relación más profunda y auténtica con nosotros mismos y con los demás. Quizás, en el fondo, el secreto resida en aprender a ser completos antes de buscar completar a otros, porque al final del día, nuestra felicidad no debería depender de alguien más, sino que debería fluir de ese vasto océano que somos, donde podemos encontrar la libertad, la paz y, sobre todo, la alegría de ser. La búsqueda constante de la validación externa es un fenómeno que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Nos sentimos como sombras persiguiendo luces, deseosos de ser reconocidos y aprobados por aquellos que nos rodean. Esta necesidad de validación es una ilusión profundamente arraigada que puede distorsionar nuestra percepción de lo que realmente somos. Recuerdo una época en la que cada me gusta en mis redes sociales se traducía en una oleada de felicidad, mientras que cada silencio se sentía como una fría balanza que desestabilizaba mi sentido de valor.
¿Qué es lo que buscamos realmente en esa validación de los demás? ¿Acaso es un reflejo de nuestro verdadero ser? ¿O es simplemente un eco estridente de inseguridades que no hemos explorado? Es como observar un lago en calma. La superficie refleja la imagen del cielo, pero solo en los momentos de quietud. En cuanto hay viento, esa tranquilidad se quiebra y lo que queda es una mera distorsión de lo que es real. Así, nuestra esencia se convierte en un espejo que, al no estar centrado en nosotros mismos, termina reflejando las expectativas y opiniones ajenas. Al anhelar el reconocimiento externo, nos alejamos de nuestra verdadera naturaleza, y en lugar de encontrar la autenticidad, nos adentramos en un laberinto de insatisfacción. Piensa en esa sensación que todos hemos experimentado al recibir un cumplido. Hay una chispa de alegría momentánea, una dulce ilusión que nos hace sentir valiosos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esa validación no llega? La verdad es que, al depender de la aprobación ajena para definir nuestra autoestima, creamos un vacío que nada externo puede llenar. En una ocasión, recuerdo haber compartido un logro importante con amigos, esperando que sus palabras fueran el bálsamo que calmara mis inseguridades. Pero en la falta de una reacción entusiasta, supe que el eco de esa aprobación no era más que el reflejo de mis propias expectativas. Permíteme introducirte al pensamiento de Alan Watts, quien decía que cuando buscamos desesperadamente la aceptación externa, estamos comprometiendo nuestra conexión con el auténtico yo. Este deseo de validación se convierte en un velo, una neblina que opaca nuestra visión de nosotros mismos. Nos volvemos marionetas que bailan al son de las opiniones ajenas, perdiendo de vista la melodía única que reside en el corazón. Es un ciclo vicioso que nos mantiene atrapados, anhelando lo que no puede satisfacer nuestro ser. Y si en lugar de buscar estas palmaditas en la espalda, comenzáramos a mirar hacia adentro, la autovaloración es una habilidad que se cultiva, un jardín que florece cuando se le da el amor y la atención que merece. Frente a un espejo, a menudo veo reflejado a un individuo en constante transformación. Esa imagen puede ser la de un héroe o un villano. Sin embargo, lo esencial radica en la aceptación de cada faceta. El viaje hacia el autoconocimiento es el antídoto frente a la necesidad de validación externa. Como un árbol cuyas raíces se hunden en la tierra y sus ramas se extienden al cielo, nuestro ser se nutre de esa conexión interna. Hoy me invito a ti y a mí mismo a hacer una pausa. ¿Cuántas veces somos simplemente lo que los demás quieren que seamos? Para liberarse de este ciclo, debemos empezar a nutrir nuestra esencia, a mirar dentro y conectar con la fuente de nuestro ser. Así, cuando aquellas voces externas se disipan, encontraremos que, en la soledad de nuestro ser, hay un océano de luminosidad y fortaleza esperando ser descubierto. En este viaje, no se trata de rechazar la conexión con los demás, sino de entender que la aprobación de otros no es necesaria para validar nuestra existencia. Al soltar la necesidad de validar nuestro ser a través de los ojos de quienes nos rodean, comenzamos a experimentar la verdadera alegría que proviene de la autoaceptación. Al final, recuerda, en el gran teatro de la vida, la única actuación que importa es la que se da desde el corazón, sin filtros ni máscaras, simplemente siendo quienes somos. La inmadurez de los demás puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional, una realidad que a menudo pasamos por alto. Es como si lleváramos a cuestas el peso de las decisiones y comportamientos de aquellos que, por su propia falta de madurez, nos arrastran a un mar de confusión. ¿Alguna vez has sentido que el estado emocional de alguien más te ha interferido en tu propio equilibrio? Es un fenómeno intrigante y al mismo tiempo doloroso. Recordemos cómo, en tiempos pasados, dejé que la inmadurez de un amigo cercano afectara mi vida de maneras inesperadas. Recuerdo bien aquellos días en que su desorganización y falta de compromiso significaban que yo asumía cargas que no me correspondían. Era como estar atado a un barco anclado en aguas turbulentas, siempre listo para zarpar, pero sin poder salir a navegar. Cada vez que él se dejaba llevar por sus impulsos, yo padecía las consecuencias.
Imprevistos, desilusiones y frustraciones se convertían en parte de mi rutina diaria. En esa dinámica llegué a comprender que su inmadurez no solo afectaba su vida, sino que era capaz de alterarla por completo. Es como una piedra que cae en un estanque. Las ondas se propagan más allá de donde impacta, afectando todo a su alrededor. La clave aquí, entonces, es preguntarnos, ¿por qué permitimos que la inmadurez ajena nos frene? En este juego de vida, muchas veces nos convertimos en los cuidadores de aquellos que no han aprendido a manejarse. En la búsqueda del amor, de la amistad, de la aceptación, a menudo priorizamos las necesidades de otros por encima de las nuestras. Es un gesto noble, quizá coherente con la visión de un amor desinteresado, pero a la larga puede convertirse en una carga pesada sobre nuestros hombros. Imagina un árbol que crece en un entorno donde otros árboles son más pequeños. Este árbol grande y fuerte puede sentir la necesidad de ofrecer sombra y protección, solo para descubrir que al hacerlo puede estar impidiendo el crecimiento de los más pequeños. Y así el árbol se convierte en una prisión, donde lo que podría ser un refugio se transforma en una limitación. De la misma forma, cuando permitimos que la inmadurez de los demás afecte nuestro camino, nos limitamos a nosotros mismos. La vida es un río que fluye, y en lugar de rescatar a quienes se sienten perdidos, quizás deberíamos preguntarnos cómo podemos colaborar en su viaje sin permitir que se convierta en una carga. Esta reflexión me llevó a cuestionar qué significa realmente crecer y madurar. Ser verdaderamente maduro no es simplemente alcanzar una edad determinada o acumular experiencias. La madurez radica en la capacidad de gestionar nuestras emociones, decisiones y, sobre todo, ser capaces de establecer límites saludables. Quizás la madurez implica aprender a decir no sin culpa a quienes nos rodean y entender que cada persona tiene su propio proceso, su propio ritmo. Observando a la vida como un ciclo de aprendizaje, debemos reconocer que nuestra felicidad y bienestar no deben delimitarse por la incapacidad de otros. Al final, no somos responsables del crecimiento o la madurez de los otros. Así, la pregunta que sale de este mar de reflexiones es, ¿estamos dispuestos a liberar a los demás del peso de nuestra dependencia emocional? Es un acto de amor verdadero, donde permitimos que cada cual navegue sus propias tormentas, mientras nos mantenemos firmes en nuestra propia dirección. Una corriente saludable no funciona bajo el yugo de la inmadurez de los demás, sino que se sostiene por la fortaleza de cada individuo que se sumerge en su propio viaje. En este sentido, invitemos a la contemplación. ¿Cuánto de nuestra energía estamos dispuestos a entregar en este entramado emocional? Soltar la necesidad de cargar con la inmadurez ajena es un paso hacia nuestro propio crecimiento. La madurez no solo es una etapa de la vida, es una elección consciente de ser quienes realmente somos y dejar que otros también se redescubran. En este sentido, la invitación es a dejar de arrastrar las mochilas de los demás y, en cambio, reivindicar nuestro derecho a caminar livianos hacia la luz y hacia nuestras propias verdades. En esta travesía que llamamos vida, nos encontramos frecuentemente con la noción de que amar a alguien significa hacer sacrificios. Pero, ¿alguna vez hemos puesto en tela de juicio lo que realmente significa el amor? Nos han enseñado, casi programado, que el amor es sacrificio, una entrega total, una renuncia de uno mismo en favor del otro. Sin embargo, al profundizar en el significado verdadero del amor, nos encontramos frente a una reveladora paradoja. Sacrificar nuestra esencia para complacer a otros no es amor, es un acto de dependencia disfrazado. Reflexionemos por un momento. Cuando vemos a un árbol del que cuelgan sus frutos, ¿consideramos que ese árbol se ha sacrificado por producirlos? No. El árbol da fruto porque está conectado a la tierra, porque recibe sol y agua, porque crece a partir de su propia fortaleza. Su generosidad proviene de su salud, no de su sufrimiento. Así, debemos preguntarnos, ¿acaso el amor no podría ser visto de manera similar? La auténtica conexión con otros se nutre de la plenitud de uno mismo, de una vida vivida con integridad.
Lo que parece sacrificio a menudo es un acto de servidumbre. En relaciones pasadas he estado en la trampa del sacrificio. Recuerdo un momento en el que invertí tanto tiempo y energía en un amor que constituía más un deber que un deleite. Pensaba que al poner las necesidades de mi pareja por encima de las mías, estaba demostrando mi amor. Pero a medida que pasaron los días, el peso de ese sacrificio se volvió cada vez más pesado. La alegría que me había impulsado se evaporó, dejando un eco de resentimiento que ensombreció mi visión. Aprendí, aunque de manera dolorosa, que cuando el amor se convierte en un sacrificio, pierde su esencia. El amor no debería costarnos nuestra identidad. Cuando nos entregamos por completo, podríamos pensar que estamos disfrutando del amor al máximo, pero en realidad podríamos estar firmando un contrato en el que renunciamos a nuestra propia felicidad. Este contrato no tiene fecha de vencimiento y muchas veces terminamos atados a relaciones que nos drenan más de lo que nos nutren. Así, el amor se transforma en un jugo amargo que saboreamos en dosis dolorosas, mientras nuestra esencia se pierde en el camino. Nos hallamos en la oportunidad de redefinir el amor. Este amor debe ser como un río que fluye libremente, donde ambas partes son capaces de dar y recibir sin contener todo el peso sobre un solo lado. Este intercambio dinámico es lo que mantiene el equilibrio, un baile fluido en el que cada paso en la relación es un reflejo de ambos. No se trata de esperar a que el otro cambie, sino de ser el cambio. Es en este espacio donde el sacrificio se vuelve innecesario. La invitación entonces es a examinar nuestras relaciones y cuestionar: ¿estamos amando desde un espacio de plenitud o desde uno de sacrificio? Tal vez la respuesta está en poner límites saludables, en entender que cuidar de nosotros mismos no es un acto egoísta, sino un requisito para poder dar de verdad a los demás. Cuando los dos lados de una relación están alimentados y florecen, el amor se convierte en un paseo resplandeciente por un jardín donde cada flor añade su color. Imaginemos una danza en la que ambos bailarines siguen el ritmo, se apoyan mutuamente, pero jamás pierden el sentido de sí mismos. El amor florece en este tipo de intimidad, el espacio seguro que creamos al ser completos por nuestra cuenta. Este amor no busca completar al otro, sino caminar juntos como seres plenos, celebrando y apoyando el crecimiento de cada uno, sin ceder ni sacrificar sus propias raíces. Así, al concluir con estas reflexiones, nos enfrentamos a la esencia del amor verdadero. Se trata de construir un espacio donde cada cual pueda ser auténtico y mantener su autonomía. El amor genuino no requiere sacrificios, se nutre de una conexión que permite que ambos crezcan. Que el amor sea un refluir y un fluir, donde cada vida se entrelaza en un viaje de belleza compartida y no en una lucha desgastante. Así que, la próxima vez que sientas que el sacrificio es la única forma de expresar amor, recordemos que es en la capacidad de ser uno mismo donde realmente florece el amor, un amor que puede dar sin que jamás se agote ni cause sufrimiento. Amemos, sí, pero amemos de la manera en que un árbol da su sombra, sin perder sus raíces, sin descuidar su propio ser. En este equilibrio encontramos la verdadera fuerza de nuestras conexiones. A medida que profundizamos en el vasto océano del amor y las relaciones, nos encontramos con una verdad que no siempre es fácil de aceptar. El verdadero crecimiento personal no puede ser alcanzado si estamos constantemente buscando la aprobación y el reconocimiento de los demás. Cuán liberador es reconocer que la verdadera validación no proviene de afuera, sino de un espacio interno en el que nos permitimos crecer sin ataduras. Nos enfrentamos entonces a una pregunta vital: ¿qué significa realmente ser auténtico en un mundo que a menudo valora la conformidad? Si observamos el ciclo de la vida en la naturaleza, notamos que cada ser tiene su propio ritmo, su propio tiempo para florecer. Pensemos en las estaciones. Cada una trae consigo cambios y transformaciones. El invierno,
aunque parece una época de muerte y estancamiento, está en realidad preparando el terreno para el florecimiento que vendrá en primavera. Y así, en nuestras vidas, la autenticidad se encuentra en aceptar nuestros propios ciclos, nuestras propias temporadas. Hay momentos en que debemos florecer y ser vistos, y hay otros en que necesitamos encontrar refugio, ir hacia adentro y permitir la incubación de nuestras ideas, sueños y deseos. Sin embargo, a menudo nos apresuramos a florecer antes de estar listos. Puedo recordar una etapa en la que me esforzaba por adaptarme a las expectativas de quienes me rodeaban. Me perdía en la búsqueda de ser el perfecto amigo, el ideal amante, el empleado ejemplar, todo en un intento por ser aceptado. Pero al final, esa imagen idealizada no solo fue insostenible, sino que me llevó a un prisma de autocrítica que nubló mi visión de quién verdaderamente era. La autenticidad se torna borrosa cuando miramos constantemente a través de los espejos de los otros. En comparación, nos volvemos prisioneros de esas ilusiones. La autenticidad brota de la autoaceptación, una relación honesta con nosotros mismos que nos permite celebrar nuestras imperfecciones y peculiaridades. Como el río que fluye sin tratar de frenarse, deberíamos permitirnos ser lo que somos, sin miedo al juicio ajeno. Este acto de abrazar nuestra esencia no implica ser egoístas, sino que por el contrario nos abre a una mayor conexión con los demás. Cuando nos sentimos cómodos en nuestra propia piel, esa confianza tiende a irradiarse, invitando a quienes se cruzan en nuestro camino a ser ellos mismos también. Otra de las enseñanzas que la vida me ha brindado es que no hay crecimiento si nos mantenemos siempre cómodos. La comodidad está bien, pero no debemos confundirla con autenticidad. A menudo, la autenticidad emergerá de nuestro deseo de ser valientes, de enfrentar aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos temido explorar. Mientras tanto, esta travesía interna puede ser desafiante, pero al final del camino descubrimos que hay una belleza en ser quienes somos, sin pedir disculpas. Mientras tanto, el mundo nos recuerda que no todos entenderán o aceptarán nuestra autenticidad. Algunas personas pueden encontrar incómoda nuestra verdad porque les desafía a descubrir la suya. Pero aquí yace la invitación. Al ser nosotros mismos, podemos inspirar a otros a hacer lo mismo. Al florecer en nuestra autenticidad, nos convertimos en faros que iluminan el camino para quienes aún están atrapados en la niebla del deber y la conformidad. Así, el amor se expande, creándose un espacio de crecimiento mutuo. Imaginemos un campo lleno de flores de diversos colores, cada una única en su forma y esencia. Cuando florecemos auténticamente, nos unimos en una danza vibrante, un paisaje donde cada individuo trae consigo su belleza singular a la comunidad. En esta diversidad, cada estado de ser se celebra y el amor se convierte en un hilo que conecta esas flores en un paisaje lleno de vida y armonía. Al mirar hacia adelante, nos encontramos con una elección. Elegir ser auténticos significa comprometernos a vivir nuestras verdades, a soltar los lazos que nos atan a las expectativas de los demás. La autenticidad no se trata solo de ser sinceros con uno mismo, sino también de reconocer y valorar la autenticidad en los otros, celebrando su viaje personal al igual que celebramos el nuestro. Entonces, tomemos un momento para recordar, la autenticidad no solo libera al individuo, sino que también enriquece el tejido de nuestras relaciones y comunidades. En la danza de la vida, al comprometernos a ser fieles a nosotros mismos, creamos un eco de amor que fluye y reverbera, permitiendo que el suave murmullo del auténtico ser se convierta en la melodía de nuestra existencia compartida. Este viaje no siempre será fácil, pero cada paso hacia la autenticidad será un paso hacia un amor más profundo, significativo y sobre todo verdadero. A medida que navegamos por el sendero hacia la autenticidad, identificar y soltar esas viejas identidades que hemos creado para adaptarnos se vuelve crucial. Reconocer las máscaras que hemos utilizado, esas que nos han ofrecido un falso sentido de seguridad,
es el primer paso para liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan. Cada uno de nosotros ha acumulado capas de expectativas ajenas. Tal vez fue la presión de ser el hijo perfecto, el amigo siempre disponible o el trabajador ejemplar. Pero, ¿qué sucede cuando esas expectativas se convierten en un peso que ya no podemos cargar? Reflexionemos sobre este proceso. Imagina que somos como un árbol que, en lugar de dejar caer las hojas secas en otoño, se aferra a ellas por miedo al cambio. Sin embargo, el ciclo natural nos enseña que las hojas caen para dar paso a un nuevo crecimiento. Así también, debemos aprender a desprendernos de lo que no nos nutre. A veces, romper con lo conocido puede resultar aprehensivo. Es el temor a lo que vendrá, a lo incierto, lo que nos mantiene atrapados. Sin embargo, es en ese espacio de incomodidad donde florece la auténtica transformación. La vulnerabilidad se convierte aquí en una compañera inesperada pero poderosa. Al permitirnos ser vulnerables, despojándonos de nuestras armaduras emocionales, estamos dando un gran paso hacia la autenticidad. Este acto no solo nos acerca a nuestro verdadero ser, sino que también invita a los demás a unirse a esta danza. Cuando mostramos nuestras cicatrices y compartimos nuestras historias, creamos conexiones genuinas. Así, cada uno de nosotros se convierte en un faro de esperanza para quienes aún luchan con su propia incertidumbre. Sigamos imaginando un paisaje de flores. Cada flor, única en su color y forma, agrega un matiz especial al jardín. Si cada una de ellas se aferra a la idea de ser como las demás, el espectáculo se pierde, pero en su diversidad encontramos un esplendor sin igual. Esta imagen no solo es nostálgica, es un recordatorio de que al abrazar nuestra singularidad, enriquecemos el tejido de nuestra comunidad. En este vasto campo de la vida, cada uno de nosotros tiene un lugar, un propósito. La elección de ser auténticos no es simple, es un compromiso constante. Significa liberarnos de las opiniones ajenas y aceptar nuestras verdades, incluso cuando éstas pueden ser incómodas. Pero ahí radica la invitación más sincera. Al nosotros vivir nuestra vida desde un lugar genuino, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Cada acto de autenticidad, por pequeño que sea, tiene el poder de crear olas. Con cada nuevo paso, la posibilidad de crear un espacio seguro se vuelve más tangible, donde no solo celebramos nuestras historias, sino también las de aquellos que nos rodean. Este viaje hacia la autenticidad es también un ejercicio de empatía. Al reconocer la lucha del otro, cultivamos un ambiente de aceptación. La autenticidad brota no solo del reconocimiento de uno mismo, sino también del aprecio por las verdades de los demás. Este viaje hacia la autenticidad es también un ejercicio de empatía. Al reconocer la lucha del otro, cultivamos un ambiente de aceptación. La autenticidad brota no solo del reconocimiento de uno mismo, sino también del aprecio por las verdades de los demás. En esta danza de la vida, cada paso que damos hacia la conexión genuina crea un eco que resuena, reforzando la idea de que todos estamos en este recorrido juntos. Sin embargo, no podemos olvidar que tampoco es un camino lineal. Habrá altibajos, momentos de duda y confusión. A veces nos enfrentaremos a la crítica, bien sea de nuestro entorno o de nuestra propia mente que intenta aislarnos. Aquí es donde debemos recordar la importancia de la autoafirmación. Al cultivar un diálogo interno amoroso y compasivo, encontramos la fortaleza para enfrentar esos desafíos. Al igual que un río que se encuentra con una roca en su camino, no nos detenemos, sino que buscamos nuevas maneras de fluir. Así, la autenticidad se convierte en un viaje colectivo. Cada paso hacia adelante, cada historia compartida, forma parte de un vasto mosaico. La vulnerabilidad en nuestro relato se transforma en una herramienta poderosa que nos acerca a nuestra humanidad compartida. En este abrazo de la autenticidad, celebramos no solo nuestras vidas individuales, sino también la danza hermosa que resulta del cruce de caminos. El último pensamiento que quiero dejar es este.
nunca subestimemos el poder de ser nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser una luz en este mundo, de crear un espacio donde otros se sientan cómodos al ser quien son. Así que, al dar nuestros pasos hacia la autenticidad, tenemos el potencial de transformar no solo nuestras propias vidas, sino también de iluminar el sendero de quienes nos rodean. En este viaje de autenticidad, cada susurro de verdad y cada gesto de amor se convierten en ladrillos para construir un puente hacia un futuro donde todos pueden florecer en su esencia más pura. Al llegar a este punto de nuestro viaje hacia la autenticidad, es esencial reflexionar sobre lo que hemos aprendido y cómo nos ha transformado. Cada paso que hemos dado nos ha permitido descifrar el profundo significado de ser verdaderamente nosotros mismos. A menudo nos encontramos en la búsqueda de aprobación externa, como si nuestras acciones y palabras dependieran de la validación de los demás. Pero, al sumergirnos en este proceso, comenzamos a entender que la verdadera aceptación proviene de nuestro interior. Como el agua que encuentra su camino entre las rocas, tenemos la capacidad de fluir y adaptarnos, sin sacrificar lo que somos. La autenticidad nos enseña a ser valientes en nuestra vulnerabilidad y, por lo tanto, a reconocernos como parte de un todo más grande. Al abrirnos y permitir que nuestros miedos y esperanzas salgan a la luz, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que inspiramos a otros a hacerlo. Este acto de valentía por parte de cada uno de nosotros es como el eco de un tambor que resuena en la distancia. Se extiende y reverbera tocando corazones que quizás aún no han encontrado el coraje para mirar al espejo y aceptar su reflejo. Imaginemos el clima cambiante de la naturaleza. Hay días de sol brillante, pero también tormentas inesperadas que a veces parecen arrasarlo todo. Sin embargo, tras cada tormenta, la vida renace con más fuerza. Nuestras emociones y experiencias funcionan de manera similar. En los días más oscuros, tenemos la oportunidad de descubrir la fuerza dentro de nosotros mismos, de replantear qué significa ser auténticos en un mundo que a menudo desea encasillarnos. A través de este proceso, fortalecemos nuestros lazos con las personas que también están navegando estas aguas turbulentas. A medida que avanzamos, también es fundamental recordar la importancia de la gratitud. La autenticidad no solo es un viaje hacia adentro, sino también un recordatorio de las conexiones y experiencias que nos han moldeado. Cada desafío ha sido un maestro y cada encuentro una lección. Así, cultivamos una apreciación profunda por las historias de aquellos que nos rodean. Nos daremos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas. Al contrario, muchos comparten caminos similares, aunque cada uno de ellos lo recorra de manera única. En este sentido, al celebrar nuestras verdades personales, también es esencial ofrecer un espacio para que otros hagan lo mismo. La autenticidad no se trata solo de resplandecer individualmente, sino de crear un entorno en el que la diversidad de ser sea no solo aceptada, sino celebrada. Pensemos en un coro, donde cada voz, aunque única, se entrelaza para crear una melodía armónica. Así, cuando permitimos que cada individuo exprese su verdad, formamos una sinfonía vibrante que resuena en la comunidad. Además, no olvidemos que ser auténticos implica ser responsables. Esto no significa caer en el juicio o la crítica hacia los demás, sino más bien asumir la responsabilidad de cómo nuestras acciones y palabras pueden afectar a quienes nos rodean. La autenticidad también es un acto de amor hacia los demás, un compromiso a ser sinceros, pero también compasivos. Esta balanza de sinceridad y empatía es lo que nos permitirá navegar en relaciones genuinas donde todos se sientan vistos y valorados. Finalmente, quiero dejarles con una invitación abierta. La autenticidad es una práctica diaria, no un destino a alcanzar. Cada día se nos presentan oportunidades para elegir ser verdaderos con nosotros mismos y con los demás. Las decisiones pequeñas y grandes que tomamos son reflejos de nuestra voluntad de seguir siendo honestos, y es en esa honestidad donde la magia se desata. ¿Te atreves a dar ese paso hacia lo desconocido?
¿Puedes permitirte ser vulnerable y abrazar tu autenticidad? Al comprometernos a ser nosotros mismos, no solo transformamos nuestras vidas, sino que generamos un efecto en cadena de amor y conexión que trasciende fronteras y diferencias. Así, mientras continuamos este viaje juntos, que cada paso hacia la autenticidad sea también un paso hacia un mundo más amoroso y abierto, donde todos podamos fluir como ríos en un vasto océano. Al final del día, recordemos que en este viaje de volver a ser nosotros mismos, no estamos solos. Cada uno es parte de este magnífico todo, un reflejo de la belleza universal en la diversidad de lo humano. Así, sigamos adelante, flotando juntos en la corriente de la autenticidad.